Muy buenas, esto es Programación Fácil, curso de JavaScript, capítulo número 54, en el que vamos a ver una serie de funciones para iterar tablas, con las cuales vamos a mejorar muchísimo el código del capítulo anterior. Lo que quiero que aprendas en este capítulo es a crear funciones que te sirvan para reutilizarlas con cualquier tabla de cualquier tipo en cualquier página. De forma que no tengas que estar constantemente adaptando el código para iterar ciertas tablas que sean unas diferentes con otras. Y a la vez vas a ahorrar mucho más código que en los ejemplos anteriormente vistos. Para crear estas funciones vamos a utilizar la propiedad de table del objeto tabla, la etiqueta HTML table, llamada rows, que en español quiere decir filas. Bien, esta propiedad filas devuelve la colección de todos los elementos TR, de table row, es decir, devuelve una fila en forma de colección, elemento que podemos iterar. También tenemos cells, que significa celdas, que es una propiedad de tabla también, que devuelve la colección de todos los elementos TH y OTD, es decir, podemos obtener colecciones de solo TD o colecciones de solo TH o las dos mezcladas. Con estas dos propiedades ya tenemos todo lo necesario para construir nuestras funciones. Y lo primero que vamos a hacer es quitar estos IDs de fila que creamos en el capítulo anterior. A partir de ahora solo vamos a necesitar un ID para cualquier tabla. Mediante ese ID que le demos a la etiqueta table, vamos a tener toda la tabla y no necesitaremos identificar dentro de ella nada más. El resto lo podemos hacer perfectamente con JavaScript. De esta forma, como lo hice, está bien, pero es menos óptima, necesitas más código. Y de la forma que te voy a enseñar ahora, lo podrás adaptar a cualquier tabla, tenga 10 filas o tenga 50. De esta forma, si te encuentras con el propósito de hacer una tabla de 100 filas, pues vas a tener que poner ID fila 1 hasta el 100. Y esos 10 minutitos que pierdas, pues son 10 minutos que te puedes ahorrar. Y más si estás constantemente necesitando hacer tablas. Pues bien, quitamos todo esto y aquí, en la etiqueta table, le vamos a poner el ID. Es una tabla con países, así que tabla países, por ejemplo. Antes de construir las funciones vamos a probar un poco estas propiedades. Empecemos obteniendo una fila utilizando la propiedad rows. Y aquí, por cierto, me falta una A. Vale, tenemos la tabla ya por ID y ahora con ella, mediante esta variable tabla, podemos hacer absolutamente lo que queramos con dicha tabla. Empecemos mostrando todas las filas. Pues ponemos tabla en este caso, que lo que obtiene es un elemento table, y puesto que table tiene la propiedad rows, podemos accederla. Probemos esto en el navegador. Nos devuelve una colección HTML con los 5 TRs. Es decir, cada una de las filas. Así es como funciona esta propiedad. Muy fácil, ¿no? Analicemos un poquito cada una de estas filas. Bueno, con una nos basta. Por ejemplo, esta. Vamos a buscar la propiedad cells. Aquí dentro de cada fila contamos con la propiedad cells. ¿Y qué pasa si señalamos esto? Pues que tenemos cada una de las celdas aquí. En esta fila tenemos las 6 celdas de aquí, y si vamos a cada uno de los otros elementos TR, pues encontraremos lo mismo. Entonces sabemos que el camino para una celda es añadirle un punto a rows y utilizar la propiedad cells. Iríamos aquí, sabemos que esto está dentro de rows y vamos a indicarle una posición de la colección. Pues por ejemplo, yo quiero la fila número 4, que va a ser la última. Recuerda que se empieza a contar desde el 0. Y la celda quiero la número 2, que sería el 1 aquí. Es decir, quiero el primer país de esa fila. Y eso es lo que tenemos. Libia. Si ponemos aquí podemos utilizar perfectamente el inner HTML. Y así obtendremos, si queremos, el texto. Vale, ahora que te he explicado de dónde sacamos estas propiedades, que no son mágicas ni nada por el estilo, vamos a empezar a crear la función.
y espero que con esta pequeña explicación previa la comprendas mejor. Con esta función que vamos a crear podemos tener las tablas que queramos. Tal y como te he dicho, se va a adaptar a cualquier tipo de tabla. Pues en el caso de que tuviésemos varias tablas, las guardaríamos así, y después en la función, mediante un parámetro, le pasaríamos la tabla que queremos en específico. Y así vamos a poder reutilizar la misma función para múltiples tablas. Para este ejemplo vamos a utilizar simplemente una, pero para que entiendas que se puede utilizar con más. Esta primera función va a ser para obtener cualquier fila de una tabla. Le pasamos dos parámetros. El primero va a ser tabla, que va a corresponder al nombre de la tabla que queramos iterar. Después añadiremos un segundo parámetro para poder indicar el número de fila que queremos. Así esta función va a poder ser más práctica y preguntarnos en los parámetros qué fila exactamente queremos cada vez. Así no tenemos que reescribir el código. Dentro vamos a crear una variable que va a almacenar la fila. Aquí estamos haciendo lo mismo que te he enseñado en el ejemplo anterior. Estamos almacenando en esta variable fila una fila de tabla y obteniendo las celdas con cells. ¿Qué fila de tabla? Pues bien, la que le pasemos aquí por parámetro se va a poner aquí. Entonces, si queremos la fila número 3, pues aquí se pondrá un 3 o un 2, recuerda que se empieza a contar desde el 0, y obtendremos las celdas de dicha fila. Esto se va a guardar aquí. Ahora nos queda un bucle para iterar dicha fila y hacer con ella lo que queramos. Yo voy a utilizar un console log para mostrar el inner HTML de cada una de las celdas de esa fila. Aquí puede ser una constante perfectamente. Y vamos a ver algo nuevo, ahora te lo explicaré. ¿Qué es esta declaración for of? Con los bucles que hemos estado utilizando hasta ahora en el curso, no deberías entender la sintaxis de este bucle for, tan raro. Se trata de la declaración for of. Fíjate que aquí utilizamos un of. Este tema tenía pensado dejarlo para la parte avanzada del curso, pero como nos viene bien para esta función, lo explico ya aquí y de paso aprendes algo más. La declaración for of sencillamente crea un bucle que se repite sobre objetos iterables, como por ejemplo arrays o colecciones. No lo podemos utilizar en cualquier lado como un bucle for normal. Pues bien, si queremos iterar un elemento iterable de principio a fin, nos viene bien, con esta sintaxis reducida, el bucle for of. Veamos un ejemplo con un array que te va a quedar mucho más claro. Y después seguimos con la función. Vale, con esta sintaxis tan corta ya tendría iterado este array, de arriba a abajo. Probemos en la consola a ver si funciona. Ahí lo tenemos, de arriba hasta abajo. ¿Cómo está haciendo esta iteración? Pues sencillamente está hecho para que directamente itere sobre números. Como es algo iterable el array, pues directamente lo hace. Para que puedas comparar la sintaxis, vamos a ver cómo sería este ejemplo con los bucles for que conocías hasta ahora. El equivalente a esto va a ser esto. Podemos borrarlo, lo comentamos mejor, así ves los dos. Y como puedes ver es un poquito más largo. En este caso he tenido que especificar un valor inicial para i, decirle hasta dónde tiene que iterar, también que incremente el valor de i, y en el console log le tengo que poner los corchetes para que vaya cambiando la posición en el array. Todo esto lo omitimos gracias a utilizar of. Que como te digo, y repito otra vez, pero para que quede claro, funciona solo con elementos iterables. Es decir, que tengan posiciones. Si cargamos esto, el resultado es exactamente el mismo, pero es un poco más lento de escribir. Así que ya sabes, si te gusta esta sintaxis de aquí y sientes comodidad utilizándola, la puedes utilizar perfectamente para los arrays y las colecciones HTML. Aunque si utilizas esta, por supuesto que nadie te diga que esto es un desastre. Después de este pequeño paréntesis imprescindible para que entendieses este bucle for, vamos a realizar la llamada. Es muy sencillo.
muestra fila, ¿y qué parámetros le pasamos? Como tabla, en este caso tenemos tabla países, pues quiero iterar esta. ¿Y qué fila? Pues aquí tenemos que indicar el número 0, 1, 2. Yo quiero la fila 2, por ejemplo. Pues en este caso le digo que 2. Y así de fácil. Ahora solo voy a tener que hacer esta llamada cada vez que quiera una fila de una tabla. Le pondré aquí el nombre de la tabla que sea y el número de fila. Y esto ya funciona solo. ¿Que ahora quiero la fila 0? Pues ahí está toda la cabecera, por ejemplo. Ahora fíjate en esto, que nos aparece aquí el 3. Esta celda de aquí. Si nos ponemos quisquillosos podemos decir que si la tabla lleva etiquetas TH en el lado, como estas de aquí, nos van a aparecer esos datos aunque no los queramos. Y realmente aquí en esta lista, si ponemos una lista de los países de no sé qué, este 3, por ejemplo, no pintaría nada. Pues todo depende del propósito, de cómo sea la tabla, etc. Pero no te preocupes. Por si es el caso, te voy a dar la solución. Vamos a escribir otra función que obtenga solo los elementos td table data, que serían estos de aquí, todos los de aquí dentro, en cualquier fila. Y quitamos todo esto de aquí, todos los ths. Pues esto lo podemos conseguir muy fácil con nuestro tan utilizado y explotado getElementsByTagName. Podemos copiar todo esto porque es bastante parecida. Esta llamada de momento la voy a quitar para que no nos confundamos. Y aquí puede ser más original que yo, pero voy a poner muestra fila td. Y lo único que tenemos que modificar es esto de aquí. Dejaremos igual esto para obtener la fila y en lugar de obtener todas las celdas, que como te he dicho que cells obtiene tanto th como td, le especificaremos nuestra propia regla. Te lo pongo un poquito más pequeño para que lo veas en toda la fila, así queda. Y como siempre digo, tienes todo el código en mi sitio web para copiar y pegar e ir haciendo las pruebas que consideres necesarias. Probemos de llamar a la función. Muestra fila td. Le decimos que la tabla es tabla países. ¿Y el número de fila? Pues ahora quiero la 1, por ejemplo. Y sin hacer nada más, me obtiene toda la fila, esta de aquí, sin elementos th. Vamos a crear una tercera función para las columnas. Esto siempre es un poquito más complicado, pero no te preocupes porque verás como no es tan difícil. Y aquí tenemos la función para las columnas. La he escrito fuera de cámara para no enredar más porque el capítulo se está alargando bastante. Pero no te preocupes porque la explico igual. En la declaración de la función tenemos lo mismo, especificamos como primer parámetro la tabla. Y en lugar del número fila, pues el número de columna que queremos. ¿Que queremos la columna 0? Pues le ponemos número de columna 0. 1, 2, 3, así. Aquí empezamos con el bucle for directamente, un bucle for convencional. Que dirás, convencional no mucho porque aquí hay una cosa rara. Tenemos otra variable especificada en el inicio del bucle. Pues bien, esto es simplemente que podemos declarar más de una variable en una sola instrucción, con la sintaxis de comas. Es decir, podemos poner let a, o el nombre que sea, y separar con coma. Y así varias variables. Si están relacionadas, es un buen método. Normalmente cuando empezamos el código y declaramos arriba una serie de variables que no se van a inicializar, y están relacionadas, las podemos poner así. Y así ahorramos no tener que poner let a, let b y let c. Y luego se inicializaría normal, como una variable cualquiera. Pues esto es lo que estamos haciendo aquí. Declaramos la variable i, que va a ser la que itere, le damos un valor, y luego con la sintaxis de coma declaramos otra variable sin inicializar, que la vamos a necesitar aquí en el bucle. Pues básicamente lo que hace esta línea es iterar cada una de las filas
de la tabla. Ya viste en el capítulo anterior que para obtener los datos de una columna teníamos que acceder a cada una de las filas, porque no hay ninguna etiqueta HTML para columnas. Pues bien, aquí vamos a darle el valor de fila, empieza desde la 0, es decir, aquí arriba, ¿hasta dónde? Hasta la longitud de filas de la tabla. Y se va incrementando de uno en uno. Es decir, lo que va a hacer es iterar 0. Y vale 0. Pues obtiene esta fila. Y vale 1. Obtiene esta. 2, 3 y 4. Después, aquí dentro ya tenemos los valores que nos interesan. Tenemos la declaración de la variable celda, que aquí el let lo he puesto porque me ha dado la gana. Así. Y por lo tanto no declaración, sino inicialización. Pero bueno, ya nos entendemos, supongo. ¿Y qué va a almacenar esta variable celda? Pues va a almacenar la fila de la tabla que se vaya iterando cada vez. Aquí tenemos un 0, pues aquí va a poner un 0. Y de esa fila número 0 obtendremos las celdas. ¿Pero qué celda? Solo la que la hayamos pasado por aquí. Es decir, aquí cae un 0 en la primera vuelta del bucle. Nosotros le hemos dicho que queremos la columna de Europa. Pues entonces 0, 1, 2, 3, 4, aquí. Aquí nos pasará un 0 y aquí siempre tendremos un 4, porque es la columna que le hemos dicho que queremos la cuarta. Y lo que va a almacenar es la celda correspondiente a esto. Pues en la primera vuelta del bucle, celda va a almacenar el valor Europa, que es lo que va a imprimir aquí, con este log. En la segunda vuelta i va a valer 1, se pasará aquí un 1, y esto seguirá siendo 4, que es el parámetro, que va a ser Inglaterra. Así, hasta llegar al tabla rows length. Para realizar la llamada, pues muy fácil. Ponemos lo mismo, tabla países, y vamos a por la columna 2, por ejemplo, la de América. He visto que he cometido un fallo, que además me pasa mucho. Giro la T y la H y las pongo al revés. Ahora sí que está correcto. Y nos devuelve tan fácilmente, con escribir esta línea, toda la columna. En este caso, la columna 2. Y ahora me dirás que te molesta obtener la columna con la cabecera. En este caso, que ponga América. Con esta tabla podría quedar bien, ya que si queremos un listado de América, pues ahí tenemos el título. En el caso de que sea otro tipo de tabla, o que no quieras que se muestre la cabecera, nuevamente tengo la solución. Simplemente vamos a modificar el valor de i. Puesto que el 0 se corresponde con la fila 0, le vamos a poner un 1 aquí, en plan tramposos, y ya no debe obtenerme la cabecera. Me obtiene la columna, pero solo los TDs. Y ni siquiera hemos tenido que indicar con un getElementsByTagName, en este caso. Y ahora me diréis que esto de cambiar el valor de aquí es muy poco profesional. Y que además soy un mentiroso porque había dicho que esto se podía adaptar a cualquier tabla sin tener que editar funciones ni nada, solo con una llamada. Pues bueno, si nos vamos a poner en ese plan, lo puedo solucionar fácil también. Vamos a pasar el valor de i como un parámetro extra. Así hacemos las cosas más limpias. En este caso le ponemos aquí tercer parámetro que llamaré inicio. Y en lugar de darle aquí un valor estático, le voy a poner inicio. Y así podemos indicar desde dónde empieza, desde qué fila. Que también lo puedes llamar como número fila. En este caso quedaría bien. Le ponemos aquí el 1, que es el valor que pondríamos ahí, o el 2, o el 0, o el que queramos. Y funciona exactamente igual. Espero que este capítulo no haya sido demasiado denso. Lo he querido explicar de esta manera un poquito más extendida, para que todo el mundo pueda entender esto perfectamente, porque podría haber puesto las funciones así tal cual, y puesto que ya he explicado la mayoría de cosas, dejar un capítulo de 4 o 5 minutos. Y explicar básicamente más o menos lo que hace el for of, lo que hace rows y lo que hace cells sin poner ejemplos ni nada.
pero yo creo que era necesario para poder entender fácilmente estas funciones, que si no tienes una base bien explicada detrás, son muy difíciles de entender. Nada más que añadir a este capítulo. Si te quedaron dudas, déjame un comentario. Y si te gustó, te agradecería un montón que me lo dijeras en los comentarios para que lo sepa. Nos vemos en el próximo capítulo.